Hola a todos. Con esta charla inauguramos un ciclo de tertulias, de conversatorios, de entrevistas con personas muy interesantes y muy importantes dentro del medio plástico colombiano, en torno un poco a las exposiciones que tiene en este momento el Museo de Arte del Tolima, en torno a algunos artistas tolimenses y, por supuesto, al arte contemporáneo, que lógicamente no puede escapar de una charla de estas. Con nosotros está hoy Eduardo Serrano, una persona que quizás no necesita presentación. Nació en Zapatoca en el año 39, fue curador durante muchos años del Museo de Arte Moderno, también director de la Galería del Arca, ha escrito un número importante de libros y es, por supuesto, una de las grandes plumas dentro de la historia del arte colombiano y sus análisis citados por muchos autores desde hace ya 4 décadas o 5. Antes de comenzar con Eduardo, pues comento que este ciclo de tertulias se está haciendo como un homenaje al pintor Julio César Cuitiva, quien falleció recientemente y fue pues gestor del museo hace 17 años, uno de los gestores fundadores del Museo de Arte del Tolima, y que además dio clases en la Universidad del Tolima de Historia del Arte y de Pintura. Entonces, con el apoyo de la gobernación y la Dirección de Cultura, pues estamos haciendo este ciclo un poco en su memoria y de alguna manera tratando en esto de la virtualidad que el museo tenga una visión destacada dentro de los nuevos mundos virtuales, dentro de esta normalidad que nos ha tocado con el virus, esta nueva normalidad. Entonces, Eduardo, te saludo, bienvenido, para mí es un placer tenerte acá. Sabes que eres una persona que admiro mucho y que tus libros reposan en mi biblioteca y me los he leído todos de la primera a la última página. Entonces, para mí Ay, es realmente un orgullo y un placer poder estar con este contertulio tan extraordinario. Eduardo, bienvenido. Darío, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tus palabras y tú sabes que yo también te admiro mucho. De manera que podemos darle rienda suelta a esta entrevista. Hoy vamos a tratar un tema, o te hemos invitado, porque una de las muestras que tenemos es una muestra que se llama Centenarios, la generación del cambio, que es un homenaje que el museo rinde a 4 artistas fundamentales del arte colombiano que nacieron todos en 1920. Ellos son Edgar Negret, Alejandro Obregón, Enrique Grau y Cecilia Porras. Entonces, creo que te cedo la palabra para que nos cuentes quién estos seres maravillosos, cómo ves tú el aporte de ellos a la plástica colombiana durante el siglo XX y al origen de la modernidad en Colombia, que creo que los 4 son protagonistas. Bueno, son 4 figuras importantísimas en la historia del arte colombiano, indiscutiblemente. Eso de si fueron los primeros modernos o no fueron los primeros modernos, yo no estoy tan de acuerdo. A mí me parece que Marta Traba decía que la historia del arte comenzaba con ellos porque pensaba que comenzaba con ella, pero que realmente la modernidad en Colombia se inicia con Andrés de Santa María. Yo creo que los Bachuez fueron modernos también de alguna manera y creo que, pero que sí, ya la modernidad... con todo su bagaje de innovación y de particularidad, sí, realmente se inicia con Botero, Obregón. Cecilia Porras y Botero, sí, Botero también, pero Botero era interior, pero Cecilia Porras, Obregón, Negret y Grau, y también Lucy Tejada, que también nació en 1920, pero que de alguna manera ella se apartó. El sitio de esta modernidad fue la costa. De allá eran Grau, Obregón, Cecilia Porras. Y Negret sí es un artista que se sale bastante del ámbito colombiano. Negret es un artista cuyos aportes fueron, claro, importantes para Colombia. Es decir, todos los artistas escultores posteriores a Negret bebieron de la influencia de Negret. Pero Negret fue además importante para la historia del arte internacional. Los aportes de Negreda a la escultura fueron aportes de Negreda a la modernidad. Grau y Obregón aportaron a la modernidad, pero de alguna manera en Colombia.
ellos pusieron a Colombia en el mapa del arte moderno. Pues comienzas enriqueciéndonos con lo que nos dices por dos datos. Primero, pues la ausencia en estos homenajes, no solo del Museo de Arte Moderno, me doy el lapo, el Museo de Arte del Tolima, sino en otros museos de la presencia de Lucy Tejada, porque Lucy Tejada claramente fue una gran animadora de este tiempo, inclusive con Cecilia Porras y con Judith Márquez, pues son las tres artistas que terminan exponiendo en la Unión Panamericana de Washington y en el Museo de Austin, Texas y otras partes en Estados Unidos, que las lanzan como las tres grandes pintoras colombianas del momento, las tres grandes artistas. Entonces, lógicamente, es muy importante que la mencionemos. Y lo otro, la aclaración que nos hace sobre la modernidad. Ahora recuerdo una frase de Charles Baudelaire del siglo XIX que decía, el paisaje es arte moderno, ¿no? Y obviamente para una persona como tú, que eres un especialista en el paisaje colombiano del final del siglo XIX, comienzos del XX, está clarísimo que Santa María y ellos se consideraban, por supuesto, artistas modernos, ¿no? Entonces sí es importantísima esa aclaración. Y la tercera, pues es la de Negret, que lo separas del ámbito nacional. Y me gustaría entonces que comencemos, por supuesto, con Negret. El museo tiene otra exposición en paralelo, que casi que es un homenaje a Negret, que es la exposición de los concretos, el año de los concretos, 1990, 2020, que es a partir de esta curaduría famosa que hizo Negret cuando abría su galería Casa Negret. Entonces, comencemos con el maestro, esos aportes que nos dice, ¿cuáles serían esos aportes a la plástica? Bueno, el maestro Negret, a pesar de haber nacido pues, en Popayán, que es una ciudad no muy grande, etcétera, influenciada por el movimiento barroco, que es el movimiento que corresponde con la conquista y con la colonia en Colombia. El maestro Negret, desde un comienzo, él dio muestras de haber sabido quién era Rodin y de haber sabido quién era Henry Moore, porque a pesar de que trabajaba en yeso y en madera y en cemento, en fin, en materiales que ya habían usado muchos otros artistas en Colombia, él les dejaba huellas de los instrumentos a esas esculturas y les abría huecos, como les abría Henry Moore, como tratando de mostrar qué es lo que había por dentro de la escultura. Negret viaja a los Estados Unidos en 1948 y se contagia inmediatamente del ánimo experimental que había en Norteamérica en ese momento. Él se encanta con las máquinas, le fascinan los semáforos, en fin, todo lo que era la máquina, él lo deslumbra, pero viaja a Europa en 1950 y conoce a Tinguely y a Brancusi, que lo impactan muchísimo. Pasa después a Barcelona a estudiar el sistema modular de Gaudí, esa idea de Gaudí de que repetir una forma en distinta posición o en distinto tamaño ya da una gran variedad formal, y realmente no hay una gran variedad formal, sino que es la misma forma varias veces. Regresa a Estados Unidos y en Estados Unidos David Smith y Anthony Caro, el inglés, trabajaban en el hierro y él decide trabajar en aluminio. Y ese es el primer gran aporte de Negreda a la historia del arte. Porque el aluminio es un metal que estaba de acuerdo con su teoría de que la máquina y de que la máquina era benéfica para la humanidad y que la máquina era pues una bendición para el hombre. Él sigue trabajando en aluminio, trabaja en aluminio, pero lo pinta el aluminio. Y al pintar el aluminio, le quita brillo, le quita peso, le quita dureza. Hay obras de Negret que parece que fueran a elevarse de lo livianas que parecen precisamente por el hecho de haberlas pintado. Él, entonces la máquina es su primera influencia. Estando en Estados Unidos y habiendo escogido el aluminio para su escultura, una beca de la UNESCO
para estudiar la influencia de los chamanes en el arte, en las expresiones creativas de los indios Navajo y Pueblo. Le dan una beca para que vaya a estudiar eso. Y él ahí se da cuenta que la máquina y la parte espiritual se pueden complementar. Él ya cuando estaba en Popayán había hecho una escultura del cacique Pubén, el cacique este que era el que reinaba en el Valle de Popayán, y entonces él retoma esa parte espiritual de la ciudad blanca, de la ciudad barroca y de Pubén, y eso, y entonces hace ese sincretismo de una parte muy mecánica, muy tecnológica, y una parte muy espiritual. Entonces hace las máscaras, que son elementos muy importantes en los rituales, y hace los aparatos mágicos, que son las máquinas. Ahí, en ese momento, pues Negret logra un lenguaje muy particular y muy especial. Después de eso, Negret decide, él trabaja un momento con remaches, pero decide utilizar las tuercas y los tornillos, que son también elementos que se complementan con la parte tecnológica de su trabajo. Y no me quiero saltar hasta llegar a Colombia, porque él llega a Colombia en 1963, sí. Y los Andes y todo eso lo influencia muchísimo, y entonces arquea el aluminio. Y al arquear el aluminio y sujetarlo con tornillos y tuercas, Negret estaba logrando una cosa muy importante en la historia del arte, que es que la escultura se pueda ver por dentro y por fuera simultáneamente. Ese es un aporte inverosímil de Negret a la historia del arte, porque ya algunos escultores habían tratado con cuerdas y con nylons y con ese tipo de cosas de que la escultura se viera por dentro y por fuera. Henry Moore había abierto esos huecos y todo para... Pero entonces Negret sí lo logra, y logra que el aire se convierta en parte de la escultura. El aire entra por los módulos de Negret y vuelve y sale y todo eso. Y entonces Negret pues logra ese paso tan importante para la escultura moderna. Después Negret, ya en Colombia, por allá en los años 80, ya empezaba a discutirse si el modernismo era lo lógico, si la innovación y la particularidad eran motivos suficientes para hacer obras de arte, y entonces Negret ya empieza como a trabajar en formas naturales. Pero antes era básicamente formas cósmicas, es decir, como naves espaciales y ese tipo de cosas, y formas muy escultóricas y prendidas al suelo, como las escaleras y las fortalezas y ese tipo de obras. Tenía esa doble vertiente. Por un lado, la parte cósmica, la parte de movimiento, la parte de aérea, y por el otro lado la parte arquitectónica, los puentes, las escaleras y ese tipo de cosas. Ahí empieza Negret ya, entonces ya a preguntarse si era suficiente la innovación y la originalidad para hacer una obra de arte, y entonces empieza a pensar en la naturaleza. Entonces empieza a hacer cascadas y árboles y flores, en fin, elementos naturales, y también se va a revisitar los sitios arqueológicos de Machu Picchu y México, y también a tierra adentro, y entonces empieza a hacer una escultura inspirada en esos sitios arqueológicos, en esas aseveraciones que habían hecho pues los pueblos prehispánicos, y su obra
estalla en una policromía increíble, una policromía que no se ha visto en la escultura moderna. El rojos, verdes, azules, morados, ahí ya no es solamente el rojo, el gris, el blanco y el azul, que eran sus colores de antes, sino que ya estalla en una policromía importantísima. Y todo esto basado en los pueblos, en el arte de los pueblos aborígenes, como es la mariposa famosa de que está aquí en la Plaza de San Victorino, y que es un animal sagrado para algunos pueblos precolombinos, y que a Negret le fascinaba siempre la simetría de las alas, y que Negret logra pues hacer esa escultura que a mí me parece que le da una alegría y un color a una parte bastante sórdida de Bogotá. Bueno, ¿Ok? pues increíble este recorrido, súper completo, o sea, pero bueno, en lo que mencionas hay cosas que yo quiero recoger un poco, ¿no? Primero, que él tiene unos comienzos de dibujo y de escultor figurativo muy interesantes, las cabezas, estas cabezas de retratos que hacía de los Sí. personajes célebres de la época y todo, una solidez, una estructura, los cráneos de esas figuras es impresionante, pero muy temprano él entra en contacto precisamente con dos escultores que hacen hierro, por eso me llama mucho la atención y me gusta la idea de lo del aluminio, porque él, creo que todavía en Popayán, entra en contacto con Jorge Oteiza. Claro, pero Luego, Oteiza en ese momento no hacía cultura en hierro. ah, Oteiza en ese momento en que está en Popayán, Oteiza trabajaba era con alambres, un poquito como Calder, como sí, las obras tempranas de Calder, que tampoco utilizaba el hierro ni el aluminio, sino el alambre. bueno, y luego con Julio González, ¿no? Con las exposiciones de Julio González en París y todo esto, Me imagino que las vio, sí. que manejaba hierro. Y hay una escultura que por lo menos en los libros y todo siempre la han mostrado, que es esa cabeza de Cristo, que justamente tiene hierro y tiene estos alambres que Sí, le dan. esa cabeza de Cristo es antes del aluminio. Antes del aluminio, claro. Antes del aluminio. Él cuando llega a Nueva York trabaja en hierro. Sí. Hace esa cabeza de Cristo y hace un vaso con flor y algunas otras obras en hierro, pero eventualmente él algo lo iluminó y vio que el aluminio era su material. No sé si Una cosa importante, perdóname Darío que te interrumpe, es que estando en Nueva York, Negret trabaja muy cercanamente con Agnes Martin, Louis Nevelson, Ellsworth Kelly, Robert Indiana no, y Jack Jongerman. una playa de artistas, el top de lo que había en ese momento. Exactamente. Entonces, el Museo de Arte Moderno de Nueva York hace una exposición que se llama Borde Duro, un nuevo clasicismo, y ahí los incluye a ellos, porque lo que ellos están haciendo en ese momento es revirando ante el expresionismo abstracto, que era el movimiento que estaba imperando en el mundo entero. Entonces ellos reintroducen la estructura, reintroducen la lógica, reintroducen el volumen, reintroducen todo lo que el expresionismo abstracto no hacía, y cambian definitivamente con esa exposición y con esa actitud de ellos hacia las formas, el devenir del arte moderno, de la Pero, cultura moderna. pero Negret, al contrario de Indiana y otros, él no se deja coquetear por el pop. Porque algunos de ellos terminan siendo artistas pop y Negret no se deja coquetear por el pop, sino creo yo que coge una línea que de alguna manera es una línea, me atrevería a decir, casi que es propiedad de América Latina, que es una línea que tiene que ver como con el cinetismo, con el movimiento de la escultura, aunque la escultura de Negret es sólida, finalmente nos invita con estas curvas, nos invita a voltearla. En los años 60 inclusive hace una o varias exposiciones con los cinéticos venezolanos, o sea, lo que es Soto o lo que, bueno, todo se me olvidó presente uno, cuya Con Soto, escultura Cruz pudimos Díaz. destruir en Colombia, que es Alejandro Otero, ¿no? Alejandro Otero Soto, él expone con ellos y hoy, si lo miramos a la distancia, realmente la obra de ellos es muy especial dentro del contexto internacional, o sea, o sea, está aislada, está separada, tienen una línea propia que se separa completamente, pues insisto, del tema pop, que al final terminó marcando la pauta un poco de años.
Indiana fue el pop de ese grupo, ¿no? Y Youngerman también, Indiana y Youngerman. Pero el Nevelson tal vez no, ni Áñez Martin. Áñez Martin se ha mantenido Sí, sí, no, dentro de una pureza súper minimalistas, impresionante. claro. Mm. Está súper bien ese recorrido. Como para tocar un poquito la otra muestra, esa exposición del año 90 de los concretos, cuya curaduría la hace Negret, realmente marca como un hito de lo que estaba pasando acá desde el comienzo de la abstracción en los 40 y las primeras exposiciones de los 50. Cuando llega a esa exposición, unen como a estos maestros, como podía ser Negret, por supuesto, o Manuel Hernández u otros, con una sangre nueva que estaba empezando a brillar en los salones de arte joven, dedicados a la abstracción, a una abstracción muy racional, ¿no? Más que lírica, digamos, más que espiritual, más que emocional, muy racional. Sí. Claro, ahí está John Castles, Ronnie Baida, en fin, unos artistas antioqueños en su mayoría, porque esa generación de escultores fue de alguna manera básicamente antioqueña. Hubo muy pocos que hubieran estado en otras partes de Colombia. Algo me decías de que Negret, bueno, en fin, se me perdió la paloma. Tú sabes que ya los viejos no podemos dejar de pasar las No, cosas porque pero se nos mira, olvidan tú con los enseguida. datos que nos has dado, ese cuento no te lo creo. Mira, lo cierto es que en ese momento viene como un clímax y yo siento, para salirnos ya de entre nosotros, pero antes de eso, que luego viene como un declive del arte abstracto en Colombia dentro de la escena nacional. O sea, la escena pierde un poquito de fuerza, como de, no sé, finales de los 90 hasta más o menos el 2010, donde vuelve a tomar un aire y vuelven a empezar a realizarse algunas de esas figuras, ¿no te parece? Sí, me parece. Claro que ya para ese entonces el minimalismo había empezado a influir en los artistas geométricos en Colombia. No el minimalismo norteamericano de esos grandes trabajos en tierra ni ese tipo de cosas, pero sí había como una reducción de formas, como un reduccionismo, y Castles es mucho más, digamos, más simple que Negret y Baida también, y hasta el mismo Hugo Zapata. Todos ellos, ya hay como otra mirada, de todas maneras, a la geometría tridimensional. Sí, está muy bien. Bueno, pero nos faltan tres. O sea que por cuál te invito, elige de los tres el que quieras. Bueno, hablemos de Obregón, porque Perfecto. Obregón sí definitivamente pone a Colombia en el mapa del arte moderno. Él él miró a Cézanne y vía Cézanne llegó al cubismo, y toda su la primera parte de su obra, esa parte que es gris, está influenciada por el cubismo. Pero Obregón realmente no cambió mucho a través de su trayectoria. Él, primero, esas cosas cubistas, hace naturalezas muertas, de influencia geométrica, los objetos, las copas, los vasos, las cosas que ponen de influencia geométrica, y se mantiene en los grises. En 1957, más o menos, Obregón también empieza a dudar como Negret de la modernidad, de si la sola plástica, el solo hecho de pintar bien y de interpretar los objetos de acuerdo con su mirada era suficiente. Y entonces hace unas obras de tipo religioso, una que se llama eh, La Mesa del Gólgota, y otro que se llama Brazo de Cristo. Bueno, varias obras, y con la Mesa del Gólgota participa en la Bienal de Sao Paulo, pero pasa bastante desapercibido porque en ese entonces participaban en la Bienal de Sao Paulo Siqueiros, Orozco y Rivera, y ellos llevaron el show, mejor dicho. La gente no vio sino Orozco, Rivera y Siqueiros. Obregón, entonces ya le empieza a meter a toda esta plasticidad y a todo este raciocinio
artístico una intencionalidad religiosa. Y después hace Entierro de Joselito Carnaval y homenaje a Figurita, que ya esto quiere decir que Obregón está incluyendo su mundo, incluyendo su cultura, incluyendo su entorno social en su trabajo. Esto, bueno, eso lo hace así, pero sigue realmente con las formas geométricas y de la cosa cubista, hasta que llega a 1968, que es cuando él produce la violencia, el famoso cuadro de la violencia, que se considera la obra maestra de de Obregón, y que es básicamente en grises, pero ya ahí volvemos a ver que Obregón está metiéndole un pensamiento social a su obra. Y en el 68 cambia del óleo al acrílico. A Marta Trabajano no le gustó ese cambio, pero a mí me parece que era absurdo, porque el cambio, es decir, a Obregón se le facilitaba muchísimo más la pintura con acrílico, porque Obregón era de impulsos, era de ráfagas, era ¿no es cierto? De capas, que se le secaba más rápido en el acrílico que en el óleo. Claro, y entonces, el solo hecho de limpiar las brochas, él estaba más de acuerdo con el acrílico, con Obregón, que el trementina y todas esas cosas que tenía que saber con el óleo. Bueno, entonces Obregón empieza a trabajar con acrílico, y con el acrílico surge el Obregón colorista, el Obregón de color. Antes era gris. Ahora sigue. Yo siempre digo que Obregón no se puede generalizar sobre la obra de Obregón. Porque si uno dice antes era gris, le sale una obra roja. Si uno dice ahora es de multicolor, le sale una obra gris. De todas maneras, pero en su mayoría sí sale el Obregón colorista. Y surge una nueva temática en Obregón, que es el paisaje de Galera Zamba, el paisaje de no sé qué, que no es el paisaje de la Escuela de la Sabana, ni de los acuarelistas antioqueños, ni de los Bachué, ni nada de esas cosas, sino que es un paisaje, busca la esencia de las cosas, y es lo que plasma. Si tú ves el paisaje de Galera Zamba, ni siquiera se ve el volcán, pero hay la idea de color y de fuerza que puede tener un volcán y todo eso puesto en esa obra. Obregón siempre pintó bodegón, es decir, por ejemplo, cuando hizo en acrílico, pintó cuadros religiosos como la Anunciación, y la Anunciación, al lado de la Anunciación hay una naturaleza muerta cubista, porque él fue como sumándole a las cosas que hacía, las nuevas cosas, pero nunca abandonó lo primero, nunca abandonó el cubismo, nunca abandonó los grises, nunca abandonó, ¿me entiendes? Lo que lo hizo a él más famoso. Y después ya finalmente Obregón hizo el paisaje y también la violencia. Entonces hizo la muerte del Che, hizo la muerte de Camilo Torres, la muerte de Gloria Lara, en fin, hizo cantidades de obras referidas a la violencia. Sí, pero él realmente, esas obras no eran simplemente denunciando la violencia, era como llamados a la paz. Él fue cazador en sus primeros años, y ya en sus últimos años, el desastre de la Ciénaga y todas esas cosas, él ya está de vuelta, él ya no quiere nada que tenga que ver con la violencia ni con nada de eso. Hace La Victoria de la Paz, una obra icónica de Obregón también, y hace, bueno, y Los Cóndores, porque con la pintura de paisaje aparece el cóndor, que es como el sinónimo, para él era el símbolo de Colombia, y para mí es el símbolo de Obregón, porque Obregón pintó cóndores de todos los tamaños, en todos los colores y todas las, ¿no es cierto? Y siempre con la cosa geométrica en las alas, con la cosa geométrica. El hermano de Obregón contaba que Obregón se había enamorado del cóndor en la Universidad Nacional cuando estudiaba, porque había un cóndor en la Universidad Nacional por alguna razón, y que Obregón iba y lo visitaba todos los días y le llevaba hígados de pollo para que comiera. Y que un día le arrancó una pluma,
y que al día siguiente fue a devolvérsela y a pedirle perdón. Son anécdotas, cosas que cuentan la gente. Entonces, Darío, ¿cómo fue tu relación con Obregón? ¿Tú conociste a Obregón? Claro. No lo conozco. Ay, Dios mío. Cada historia con estos grandes maestros colombianos. No, yo admiraba mucho a Obregón, la verdad, profundamente. Pues, un artista muy importante en ese momento y todo era imposible no verlo. Y bueno, finalmente me conseguí el teléfono de Obregón, etcétera. Un día llamé por teléfono y más o menos en dos palabras, él no me atendió mucho, simplemente dijo, no, cuando quieran, o sea, cuando quiera venga, pues aquí a Cartagena y nos vemos, ya está. Pero, pues final, yo me demoré unos años en ir, la verdad, viajé, me moví, etcétera, y un día dije, no, pues voy a ir. Y, y me voy para Cartagena con tan mala suerte que yo llego a Cartagena y me hospedo ahí en el Hotel Caribe. Curiosamente conocí ahí a García Márquez, y García Márquez y la mujer estaban ahí, era porque le habían llamado y habían hecho un viaje de urgencia porque Obregón agonizaba. Y Obregón termina falleciendo esos días que yo llego a Cartagena. Y claro, yo los días antes y todo había llamado y nadie contestaba en ese teléfono que yo tenía. Yo, no, pues ya lo cambió ya. Y finalmente no pude no conocerlo, porque sí en Bogotá lo vi un par de veces en las exposiciones y esto, sino eso que uno quiere siempre mitológicamente como artista, que es ir al taller de él, hablar de él, ya que el artista en 2 segundos le diga cómo puta se hace una carrera de arte y cómo llega uno a ser un gran artista, ya está. Y entonces, bueno, uno va tras eso, nunca finalmente encuentra la manera, pero eso fue, y bueno, fue una experiencia, pues, pues sorprendente, ¿no? Sorprendente que casualmente, como te digo, yo en la billetera tuve ese teléfono varios años después de esa primera llamada de venga a ver, venga aquí y nos vemos, y pues no le he cumplido, ¿no? Eso. Obregón era un tipo tan seguro de sí mismo. Él, por ejemplo, él pintaba muchas mujeres, Eva y la Victoria de Samotracia, y ese tipo de cosas, pero no pintaba hombres. Muy raro que hubiera pintado hombres, por ahí algún hijo y alguna. Y él se identificaba mucho, era con los héroes que él pintaba, con Dédalo, con Ícaro, Blas de con Lezo. Bolívar, ¿ah? Con Blas Blas de Lezo, con Bolívar. Él se pintaba como Blas de Lezo, como Bolívar, como él era un tipo tan seguro de sí mismo que de pronto mejor que no lo hubiera visitado, porque me cuenta Guillermo Londoño, que es amigo tuyo también, Sí. que una vez fue a visitarlo cuando regresaba de estudiar en Estados Unidos y le dijo, maestro, yo estoy estudiando pintura. Y Obregón le dijo, deje la pintura, porque no nace un buen pintor sino cada 100 años y el de estos 100 años soy yo. Bueno, no me fui. Ahí estaba pintado Obregón, esa seguridad que él tenía de sí mismo, ¿no? Esa. No, y Obregón, pues hay anécdotas que cuentan que Obregón les decía, pues a otros que iban, que lo invitaban a las escuelas, pues a que venga el maestro y mira lo que estamos haciendo. Él llegaba allá a decirle, ¿ustedes qué hacen acá? Se van a morir de hambre. Sí. Nadie vive de esto. O sea, los que tengan familia, que los mantengan, sigan dedicándose a esto, pinten un poquito, los otros váyanse para la casa, dedíquense a algo que les dé comer, van a morirse de hambre, les decía. Y hay otra anécdota, Así era Obregón. esta del año 48, cuando ellos se rebelan a lo que estaba pasando del movimiento Bachuey, el americanismo y todo esto, y van a la rectoría de la Universidad Nacional, donde está Luis López de Mesa, un tipo tan lúcido como era él, y hacen la revuelta, y que cuenta, la anécdota creo que la cuenta en Obregón, que les pregunta, bueno, ¿cuál de ustedes es el más joven? Y que Grau y él se miran a ver cuál había cumplido antes, y que al final, pues no recuerdo cuál de los dos es el más joven, y dice, ah, sí, entonces usted es el nuevo director de la escuela, haga lo que quiera. Y ellos votaron un poco de maestros, y casi que se dedicaron a pintar día y noche ahí durante un tiempo, hasta que, bueno, renunciaron pues a su labor docente y se dedicaron fue a su pintura, pero hay ese carácter que tenían ellos tremendo, donde Obregón, o sea, hay otros artistas que con esta influencia de la Unión Panamericana de Washington, José Gómez Sique, Marta Traba, o sea, como que llegaron a la modernidad porque era que le estaban promocionando desde Washington con lujo de detalles. Pero en Obregón
y esa modernidad era en conflicto con los muralistas. Y en Obregón, que hizo murales, además, y muy buenos, cubistas o medio cubistas, él desde el principio sí tuvo una línea muy marcada de diferencia con el tema muralista. Él claramente sí no le interesaba como esa filosofía de, voy a decirlo muy duro, pero de panfleto político que en algún momento terminó siendo el muralismo en América Latina. No, Entonces, no le interesó nunca, no. no, no le interesó. Eh, eh, por más de que él sí trabajó sobre el 9 de abril y sobre el problema de Rojas Pinilla y la muerte del estudiante y todo, En la época de Rojas. sí, pero no, realmente no, fue como momentáneo, como hay como un pedacito de su obra, pero no realmente no le interesó mucho. Bueno, y al mirarlo en la distancia, hoy en día, digamos, lo que está pasando con la crítica nueva y todo esto, la verdad, pues es que a este grupo de artistas, pues hay cosas en las que les están dando palo. Y precisamente el tema de Obregón, de su, o sea, como este tema de los cóndores y de las flores y etcétera, lo separan y lo meten como, le dan como la etiqueta como de pintura comercial y terminan hablando desde una bonanza de arte, venta y compra de arte en los años 80, etcétera, etcétera. Y de alguna manera lo critican este momento de Alejandro Obregón, ¿cierto? Y por supuesto valorando y supervalorando lo que pasó a Obregón de los 40 al 60, ¿cierto? O tal vez al 70 inclusive, ¿no? ¿Tú qué opinas de esa nueva visión que están teniendo sobre la obra de Obregón? Bueno, pues a mí me parece que los artistas de todas maneras tienen que vender, sino de qué viven. A mí me parece que es natural que los artistas hagan obras para su subsistencia. Pero como te digo, yo pienso que Obregón nunca cambió. Yo pienso que Obregón fue siempre el mismo, acumulativo. Su obra era acumulativa, iba añadiéndole nuevas miradas, nuevas perspectivas a su trabajo, pero que siempre se mantiene en lo que lo hizo él dedicarse a la pintura. Que entre otras cosas, yo pienso que Obregón fue autodidacta, porque Obregón estudió un poquito en Boston, en un kinder de niños, Sí. porque, y después en Barcelona, pero el mismo Obregón decía que su papá lo llevó a que un profesor le dijera si tenía talento o no tenía talento, pero que Obregón decía que el papá le pagó al profesor para que dijera que no tenía talento, para que Obregón se dedicara a la fábrica en Barranquilla y no a la pintura. Ah, Increíble, increíble. Bueno, ¿con quién seguimos? Nos quedan pues Grau. sigamos con Grau. Perfecto. Sigamos con Grau. Con Grau. Bueno, yo conocí a Grau en 1960, cuando vivía en la famosa colina de la Deshonra, una serie de apartamentos que hay ahí en la calle 26 entre carreras quinta y cuarta, y vivían ahí Beatriz Daza, Germán Moure, Hernán Díaz y otros artistas del momento. Se comunicaban por las azoteas y Grau hacía unas fiestas espectaculares. Una fiesta en que Grau siempre fue fiestero y siempre fue de disfraces y ese tipo de cosas. Entonces, ahí iba toda la intelectualidad bogotana: Gonzalo Arango, Patricia Ariza, Santiago García, Cecilia Porras, Germán Vargas, en fin, todos los artistas que había en Bogotá iban a la fiesta de Grau. Quien no fuera a la fiesta de Grau no era artista, prácticamente. Y Grau tenía un espectacular sentido del humor. Eso me llamó mucho la atención a mí de Grau, porque de alguna manera Grau es el único artista de su generación que logra plantear ese sentido del humor en su obra. Es una de las cosas más difíciles de hacer. Claro. Una obra seria con humor, muy difícil. Y Grau sí logra eso. Grau, pero la obra de Grau realmente es una obra de índole social y política, más que la de los otros. Porque Grau, desde temprano, desde sus primeros grabados que hace en Nueva York, son de carácter social. Pinta las costureras, pinta la gente pobre,
la gente, los gamines, no sé cómo se dirá en inglés, en la calle, ese tipo de cosas. Y eso te da la pauta para entender que la obra de Grau, a pesar de que era vistosa, atractiva, alegre, todo eso realmente tenía un trasfondo político muy, muy, muy claro. Alguien me decía el otro día que Grau se podría comparar en ese sentido con Goya, porque Goya se burlaba de sus clientes y Grau también se burlaba de sus clientes, de la clase que le compraba. Le ponía mariposas, sombreros, anillos, abanicos, terciopelo, todo ese tipo de cosas, demostrando la frivolidad y la superficialidad de esa clase alta bogotana o colombiana que era la que accedía a sus trabajos. Él, sí, su pintura es un poquito rolliza como la de Botero, pero más creíble que la de Botero. Eh, eh, sus gordos no dejan de tener cierta carácter realista. Lo de Botero es más surrealista o más expresionista. Lo de Grau los engorda y después los viste con todas esas cantidades de arandelas como puntualizando que él, era una crítica agridulce ahí a sus personajes. Grau fue sumamente diverso es decir, él hizo escultura, hizo grabado, hizo instalaciones. Yo recuerdo la última exposición que le curé en el Museo de Arte Moderno, yo podía decir que era una exposición de arte contemporáneo porque eran instalaciones y ensamblajes. Y una gran instalación que se llamaba La Virtud y el Vicio, con esas mujeres que él ponía y entonces, bueno, la una le ponía marihuana, la otra le ponía cosas. La virtud y el vicio, lo que él consideraba la virtud y lo que él consideraba el vicio. Y muchos ensamblajes. Krauss tenía un gran ojo para eso. Él cogía un elemento y cogía otro elemento, los unía y al unirlo, se hacía claro el mensaje contundente que él quería decir. Grau tenía una gran exposición de arte, una gran colección de arte popular, lo que me reafirma en la idea de que Grau sabía ver. Grau no necesitaba ser Picasso para que Grau pudiera descubrir los valores que había en las obras, sino que podía ser un artista desconocido y él penetrar y ver el contenido de esa obra o los propósitos del artista o lo que fuera. Fue un hombre de una gran cultura. Grau era de una cultura inverosímil. Él conmigo se la pasaba jugando. Él no creía en los curadores, me decía, ¿qué curadores? Ni qué curadores. Él se burlaba de los curadores, decía que eso no existía. Y entonces ¿qué? Ay, se me disparó el teléfono. Entonces me decía, a ver, Eduardo, ¿de quién es la obra que hay a la entrada del Metropolitan a mano izquierda? No tenía ni idea. O Eduardo, ¿de quién pintó la Ronda Nocturna? O otras obras mucho más difíciles. Y él se moría de la risa cuando me corchaba. Quedaba feliz de corchar al curador, porque el curador no sabe nada. No Los tenía ni curadores idea. son una basura. Sí. Grau. Gran persona, Grau, gran tipo. Gran tipo. Él tuvo también ¿A su... ti cómo te fue con Grau? A mí con Grau, ¿Aló? a mí con Grau me fue bien, a mí con Grau me fue bien. Tuve muchos momentos en que pude estar con él. Alguna vez me echó del taller donde dibujaba para que no lo viera dibujar, pero de resto siempre con ese humor, ¿no? Esa particularidad de Grau. Es que tenía un don de gentes, ¿no? O sea, el don de llegaba. A mí me pasó eso. Mira, yo tengo la experiencia con él y con Negret, de que donde ellos estaban, así, el caso de Negret, así él estuviera callado, era el centro de atracción. Sí. A mí era increíble, o sea, yo recuerdo una feria, Mirarte, una feria en el año 96, en algún momento estábamos en la feria y entró Negret. Entra Negret acompañado con alguien, él va con su bufanda, su sombrero muy elegante, como estuvo siempre. Oye, yo sentí que había, yo estaba en ese momento en el segundo piso con Alonso Garcés hablando y con Carlos Rojas,
y ellos fueron los que dijeron, ah, mira, llegó Negret. Lo cierto es que el bullicio de la feria, porque era como un espacio de 2 pisos, bueno, el convento de la enseñanza, de un momento a otro todo el mundo como que se quedó callado, mientras Negret pasaba a ver el sitio donde estaban sus piezas, el sol. O sea, la sola presencia de Negret impuso silencio. Y de la misma manera, las veces que yo pude estar cerca de Grau, que no fueron muchas, él era el centro de atracción. O sea, yo fui a exposiciones donde no importaba que Grau no fuera el expositor, todo giraba en torno a Enrique Grau. Todos querían oírlo, todos querían estar cerca. Y es increíble porque él era, digamos, no era precisamente una estampa de hombre grande así sobre la multitud, sino un hombre No. chaparrito y como común y corriente, aparentemente, pero con una energía, con un carisma brutal. Y ya cuando comienza a hablar con esa chispa, donde diga lo que está diciendo, va 2 pasos o 3 adelante de su interlocutor, ¿no? Que eso me parece pues, lo que Sí. revela un hombre muy inteligente. Un hombre Muy, muy inteligente y muy culto. Sí, Él sabía de óperas, hizo películas maravillosas, Grau. claro. Me acuerdo de la Traviata. Ajá. Él la hizo y él se disfrazaba y hacía de Traviata y hacía todo lo demás. Él era un tipo de verdad de un espíritu muy festivo y muy Él hace parte de este grupo de la Cueva y tú ahí, de la gente que lo visitaba en la colina de la deshonra, ¿cómo lo llamas? Pues hay varios que los que mencionas como Germán Vargas, Cecilia Porras y otros que eran de ese grupo de la Cueva. claro. Mirando lo que comentaste con Obregón, quizás no mucha gente sabe que este grupo de la Cueva, pues que es aparentemente como un bar donde va la gente a reunirse, originalmente era un club de caza. Era un Sí, club de caza. originalmente por eso la cueva. Ajá, sí. Era un club de caza, o sea, estos cazadores que se reúnen es hablar de arte. Yo las veces que he podido he ido a Barranquilla a, a, a tomarme una copa bajo ese pequeño mural que tiene Obregón allá, que algún día Oh, además sí, coge a tiros, dentro de las sí, sí. cosas que pasan. Bueno, para terminar, nos queda Cecilia Porras, eh, parte de todo este grupo, cercana a Marta Traba, cercana a Judith Márquez, y como esta luz de Barranquilla, pues porque como que la modernidad de alguna manera estuvo súper ligada pues a la costa en ese A momento, la ¿no? costa, sí, ¿no? Bueno, bueno, Cecilia Porras, yo la conocí precisamente en esa fiesta de grado. Estaba casada con Jorge Chai, que era un político bien ácido. Y Cecilia, a mí me parece que, bueno, primero que todo, Cecilia es de las primeras mujeres artistas en Colombia. Santa María impulsó a Rosa Ponce de Portocarrero y Margarito a Olguín. otra, la señora Margarito Guinicar. Pero ya Marta Traba sí impulsa a Cecilia Porras, el abstracto que tú nombraste Judith ahorita, Márquez, Judith Márquez. Luis Márquez, Ellas 3 tenían la revista Plástica, ¿no? Ellas eran la parte revista Plástica, exactamente. Entonces, ese es un gran mérito de Cecilia Porra, porque es que ser artista en un medio donde no se espera que una persona por su género sea artista, ya eso es bastante positivo. Ahora, siempre se ha dicho que Cecilia Porras fue una discípula de Obregón y que Obregón la influenció y que Obregón no sé qué, y que Obregón no... A mí no me parece tanto, te digo sinceramente. Yo, claro que al comienzo sí, hay algo de eso, pero después Cecilia Porras, a mí me parece que tiene un color más femenino, que tiene un color, o femenino en aquel entonces, que los rosados y los celestes y eso eran como de mujer. Un color más femenino y que no, y que ella es, las mejores obras de Cecilia Porras para mí son las murallas de Cartagena. Todo eso que pintó de las murallas en Cartagena, del Cerro de la Popa y todo eso, eran obras muy expresionistas, muy, muy rápidas de ejecución y con un colorido muy de ella, blancas, grises y un tonito azul o un tonito rosado. También hizo obras
¿Cómo? Y muy abstractas en medio de todo. Muy abstracta, muy Para la época, abstracta. sobre todo, eran súper abstractas. Claro, claro, muy abstracta. Bueno, pues sí, Cecilia era una persona, pues hija del historiador Porras Troconis de Cartagena, y yo estoy seguro que su padre influenció mucho para que ella se dedicara a pintar a Cartagena. Lo que no hace tanto Obregón. Cecilia Porras sí. Y bueno, en fin, me parece que Cecilia es una persona que en este momento que todos los coleccionistas están buscando obras de mujeres, Cecilia vuelve a salir a la palestra, vuelve a salir como una pintora por derecho propio, con un lenguaje propio, influenciada un poquito por Obregón al comienzo, pero solamente al comienzo. Yo no creo que fue toda la vida influenciada por Obregón, como se ha dicho. Se ha dicho también que es la pintora de la luz. Yo pienso que en la primera época sí, la luz siempre había como una ventana que le daba la luz a los personajes que ella pintaba, pero que en esas murallas de Cartagena y todo eso ya la luz no es un elemento muy importante en su obra. Sí, esto que dices de los coleccionistas, lo decía Parros, es interesante porque ahora que cumple centenario, el Museo de Arte Moderno de Cartagena, por supuesto, tiene algunas obras y le está inaugurando, pues por esta época, una exposición, una individual, y nosotros tratando de hacer el homenaje. Qué cosa tan difícil encontrar obra de Cecilia Porras. Muy difícil. Súper, súper difícil. Nosotros tenemos en la colección del museo, en la colección original, digamos, del museo, que es la colección departamental. Esa colección departamental fue formada por Manuel Hernández y Marta Traba. Y el criterio que usaron en esa época era que eran, digamos, artistas notables a los que les compraban la obra, y compraron 30 y pico de obras, entre ellas una de Cecilia Porras. Y bueno, la colección es Vea. interesante porque hay algunos premios nacionales y todo que están en esa colección porque fue el criterio inaugural. Hay una obra de Cecilia Porras desde esa época y entonces logramos conseguir otra pieza. Pero algunas otras que teníamos localizadas previamente, porque pues esto con la pandemia, la exposición se iba a hacer en mayo y la terminamos haciendo en diciembre, pues las otras que tenemos localizadas terminan, las pocas que hay localizadas terminan en otros homenajes que le hacen a Cecilia Porras, o sea, una obra, digamos, en este momento escasa dentro del contexto colombiano. Pero al mirarla, y como bien lo dices, en este momento que estamos mirando el tema de lo femenino dentro del arte colombiano y dentro del arte internacional, pues sin duda nos encontramos con esta Cecilia Porras, como te dije, pues que exponía en Washington, que la llevaban a no sé dónde, que la invitaban a una bienal, o sea, una persona realmente muy activa. No sé qué tanto el matrimonio con Child la opaca, no sé qué tanto la importancia política y social y todo de Child, pues la aleja de la pintura, pero hay un momento cuando hacen la langosta azul, cuando viene pues el origen del Museo de Arte Moderno y todo esto, que, que ella es una de las personas importantes del periodo, o sea, de las personas significativas del periodo y cuya pintura luce el periodo, o sea, no desmerece para nada, no está ahí gratuitamente, No, sino está con un... indiscutiblemente, Darío. Así es, yo creo que todos de alguna manera nos prejuiciamos contra el arte de las mujeres, pero por lo menos en esa época de Cecilia Porras la gente como que no le creía mucho a la pintura de las mujeres. Ya después, en los años 70, ya con Marta Traba y todo eso, ya las mujeres empiezan a tomar Claro, otro, otro aire. otra importancia ya. Pero sí, me parece importantísima la exposición que están llevando ustedes a cabo porque nos permite, fíjate, hablar de cosas de los maestros que no son tan conocidas, que no son la crítica exacta no, sino su personalidad, que les atraía, que los pudo influenciar no desde el punto de vista artístico, sino desde el punto de vista humano, histórico, por ejemplo, en el caso de Cecilia Porras. Me parece muy importante esta exposición, Darío, y creo que el Museo de Ibagué, como siempre, se luce, porque el Museo de Ibagué no es el gran museo de Colombia, pero es un museo con una seriedad
y con una línea que me parece realmente admirable. No, muchísimas gracias, Eduardo. Ahí dentro de lo que mencionaste, para recoger y que no se nos quede entre el tintero, esta influencia de Obregón sobre Cecilia Porras, pues hay que ver que parece que Obregón es el que impulsa a que Cecilia Porras y Lucy Tejada entren a estudiar arte. Ambas de 1920, pues es lo que cuentan, digamos, en sus biografías o lo que pueden encontrar fácilmente en internet, pues ese dato. Pero sin embargo, pues tú sabes que ya en un momento de madurez, Grau trabaja las mariamulatas y se vuelve casi único la pintura de Grau. Pero muchos años antes, las mariamulatas ha sido uno de los temas de Cecilia Porras en su pintura. Sí, sí. Pero bueno, sí. en fin. Pues, mi estimado Eduardo, espero que tengamos más exposiciones en las que la excusa sirva para tenerte con nosotros y con esa enorme memoria y ese profundo conocimiento. Es un placer, Darío, de verdad. memoria ninguna, Darío, No, no me digas ninguna. más. Esto es lo que has mencionado. ¿Eran noticas? No, 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 no. No, por supuesto. Increíble, increíble. De verdad tenerte aquí, Eduardo, te agradezco mucho tu tiempo. Y yo Espero te que agradezco a ti, Darío. lo hayan disfrutado y bueno, ojalá podamos continuar el año entrante con otras de estas, lo que va del 2021, pues que sigan otras tertulias como esta. Nuevamente, gracias, espero. Recuerda que la colección del Tolima tiene un número importante de piezas de finales del siglo XIX y comienzos del XX con la Escuela de la Sabana, o sea que de eso vamos a hablar próximamente. Ok. Pradilla está llevando a cabo ahora una exposición de Escuela de la Sabana Sí. en la galería del museo. Me causó curiosidad que lo haya hecho, pero no puedo salir de mi casa porque tengo más de 80 años y No, me no, muero el susto. pero ya viene la vacuna, ya viene la vacuna. Ya estamos en la vacuna. Está Ok. muy bien, Eduardo. A todos, muchísimas gracias. Nuevamente les repito, pues estas tertulias son con el patrocinio de la Gobernación del Tolima y de la Dirección de Cultura. Y para el Museo de Arte del Tolima, pues es un honor poder estar con ustedes y compartir estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Darío.